Bienvenidos al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, correspondiente al mes de enero del año 2016, donde tendremos como orador invitado al licenciado Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República. Muy buenas tardes. Aunque ya ha pasado casi un mes desde que iniciamos el 2016, parece que es en esta semana cuando arrancamos verdaderamente el año tras la celebración del Día de la Altagracia y del Día de Duarte. Así que los mejores deseos de nuestra Cámara para todos ustedes y que la prosperidad llegue a cada uno de sus negocios y sus familias. Todo inicio de un nuevo periodo es ilusionante. Nos proponemos metas y planificamos acciones encaminadas a lograrlas. Pero todas esas propuestas del nuevo año no están libres de imprevistos y los retos se nos presentan sin que nos los planteemos. Uno de los grandes desafíos externos a los que nos enfrentamos en este 2016, que recién comenzamos, es el virus del Zika. Este virus lo causa el mismo mosquito que tantos problemas nos ha generado con el dengue y la chikungunya. De acuerdo a las proyecciones de los organismos de salud del hemisferio, parece que va a afectar a casi toda la región, con excepción de Canadá. Mayormente, al referirnos a él, centramos nuestra atención en los síntomas, los cuidados, la prevención y sus consecuencias en el ser humano. Pero debemos tomar en cuenta también otro tipo de secuelas. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, su incidencia negativa en la productividad empresarial derivada de las ausencias en los trabajos por enfermedad. Pero especialmente sensible es el impacto que puede tener en uno de nuestros principales motores que mueven nuestra economía, el turismo. El ministro de Salud ya ha reconocido la presencia del Zika entre nosotros. Este hecho vuelve a recordarnos que en este mundo de la globalización, en el que la conectividad mundial es un hábito, la República Dominicana deja de ser tierra insular. Las enfermedades y plagas, como la que nos ha afectado con la mosca del Mediterráneo, no respetan frontera y llegan, como cualquiera de nosotros, en avión de manera inmediata. Su efecto nos llega de igual manera y afecta no solo a quienes lo sufren en carne propia. A falta de vacunas que hayan demostrado ser eficaces, la educación y el acceso a la información adecuada para su gestión siguen siendo las herramientas más eficaces para mitigar el impacto del Zika. Ambas necesitan el involucramiento directo de los sectores público y privado. El reto es de todos y llamamos a todos a tomar este asunto muy en serio, especialmente a las autoridades, que necesitan ser fuertes institucionalmente para manejar este y otros problemas, no solo cuando ya lo tenemos encima, sino antes de que se manifiesten en nuestro territorio. Esa misma fuerza institucional es la que necesitamos también para luchar contra otro grave problema que afecta a nuestra sociedad. Creemos que su impacto incluso puede ser mayor que el causado por el Zika o por la mosca del Mediterráneo, y está directamente vinculado con el invitado que nos acompaña en el día de hoy como orador. Hablamos de la corrupción, que florece donde hay falta de transparencia y de institucionalidad. Las principales instituciones llamadas a disminuirla hasta su mínima expresión son el Ministerio Público y el Poder Judicial. La función del Ministerio Público es ser garante del Estado de Derecho,
una de las prioridades institucionales de nuestra organización. Su máximo representante nos acompaña aquí hoy y no quiero dejar de felicitarlo por la instrucción general de la Procuraduría para asumir medidas más drásticas contra los organizadores de invasiones de propiedad privada que conlleva presión y no solo el desalojo, algo que se puso en efecto ahora, así que lo felicito. Francisque Domínguez Brito es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. En 1991 completó una maestría en Pensamiento Social en esta misma universidad y una maestría en Derecho Civil en la Universidad Panthéon Assas de París, en Francia. Al momento de su designación como Procurador General de la República, desempeñaba las funciones de Ministro de Trabajo. Previamente ocupó las posiciones de Fiscal del Distrito Nacional y Senador de la República por la provincia de Santiago y en el 2004 también fue Procurador General de la República. En el ámbito privado ha sido asesor jurídico de la Cámara de Diputados, profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Pucamaima, director ejecutivo de Finjus, así como consultor en la Escuela Nacional de la Magistratura en relación al programa de implementación del nuevo Código Procesal Penal, del proyecto de apoyo a la reforma y modernización del Estado PARME, que opera con fondos de la Unión Europea, y del proyecto de investigación sobre estadística judicial implementado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cuya sede se encuentra en Santiago, Chile. Además, es notario público de los del número de la jurisdicción de Santiago, miembro de la Asociación de Abogados de Santiago y del Colegio de Abogados de la República Dominicana. En el 1984 ingresó en el PLD. Gracias al Procurador Domínguez Brito por acompañarnos. Gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación para asistir a este almuerzo. Y todos que tengan buenas tardes. Distinguidos miembros de la Mesa de Honor, señores directivos y miembros de la Cámara Americana de Comercio, distinguidos invitados, amigos, todos. Tradicionalmente se estila que este tipo de discursos se enfoque en narrativas y estadísticas, muchas veces frías y estructuradas, pero hoy he querido que hablemos un poco de lo que parecería imposible, de hechos y realidades de las que muchos y muchas temen hablar en voz alta, a veces por temor a ser reprendidos o acusados de muy optimistas, cual si esto fuera una enfermedad imperdonable entre los hacedores de políticas públicas y funcionarios del Estado. Para amplios sectores de la sociedad viene a ser una especie de afrenta o sacrilegio si algún funcionario declara que tal o cual situación ha mejorado al punto de que si lo hace es casi conminado al patíbulo. Con los niveles de información existentes hoy en día y la forma en que ésta se multiplica, de inmediato surgen las réplicas y los contrastes. Por suerte, hoy estoy consciente entonces de que los problemas fundamentales de nuestro país son una realidad. Y es una realidad palpable y latente, que nadie quiere ni pretende encubrir de modo alguno. A lo largo de mis años de servicio público, me ha tocado de un modo u otro estar involucrado en el tema de justicia y he podido profundizar mucho en ello. Pero más que nada vivir en carne propia las circunstancias que conlleva el inmenso esfuerzo de cada actor del sistema para combatir algunos de los peores males que encara nuestra civilización. Corrupción, narcotráfico, violencias, robos, asaltos, feminicidios, abuso infantil y otros aspectos relativos a la seguridad ciudadana. También hemos escuchado una y otra vez en escenarios como este ponencias acerca de cómo la corrupción se proyecta como un monstruo imbatible que diluye las posibilidades de desarrollo de nuestro país y a la vez anestesia los mecanismos
a los actores que están llamados a enfrentarla. No podemos negar que muchas veces daría la percepción de que estamos perdiendo la batalla. Sin embargo, me atrevo a mirarles de frente a todos y a todas, a cada uno de ustedes, y decirles que no es así, que se han perdido batallas, quizás las más sonoras y expuestas, pero que sin embargo, lo realmente cierto es que hoy como nunca el país se encamina por un régimen de mayor control y transparencia. A propósito de esta transparencia, quisiera narrar cómo desde mi temprana formación política he vivido y sido testigo de cómo en nuestro país unos pocos se servían con la cuchara grande a la hora de repartir las inversiones en obras y contrataciones públicas. De modo que me resulta motivo de orgullo cómo vamos transparentando y democratizando el acceso a las obras del Estado. Como en el caso de Jaxael y en todas las demás escuelas, mediante un régimen de sorteo, con una bolita se designa o se elige aquel que es beneficiado de las obras. Creo que son pasos relevantes que han beneficiado hoy a cientos de jóvenes ingenieros en la República Dominicana y que nosotros no podemos negar. Para que se hagan una idea, al inicio de este gobierno, la nómina de proveedores del Estado tenía un poco más de 19,000 inscritos que eran los que podían vender en el Estado. Para finales de 2015, de este año recién pasado, este número se había triplicado hasta sobrepasar los 58,000 proveedores. Basta con echar una mirada al portal de compras y contrataciones del Estado y ver el extraordinario trabajo que desde ahí se hace para darse cuenta de cuánto podemos lograr si soñamos con ser cada vez más eficientes y transparentes en el delicado ejercicio de manejar los fondos del Estado. A la par con este portal también vamos sepultando esa turbia cultura que limitaba el acceso a las informaciones públicas y a las declaraciones juradas de los funcionarios. Es más, en este momento cuando se discute en las redes sobre diferentes temas, si alguien opina, cualquier opositor a uno puede ver inmediatamente si está en una nómina del Estado, y yo a veces me río porque si alguien del gobierno defiende una ejecutoria, inmediatamente alguien le responde a los 5 minutos, sí, pero tú eres empleado del Estado, como para restarte calidad. Y eso no es malo, eso simplemente es transparencia, porque cada quien sabe dónde trabaja cada quien, cuál es el salario de cada quien en cada una de las nóminas públicas. Y yo creo que si miramos atrás, esto es un gran avance. Hace unos pocos años era igual una utopía pensar en que comisiones de ciudadanos pudieran servir de veedores ante diferentes instituciones públicas, cuya discrecionalidad del gasto habría la posibilidad de manejos sumamente cuestionables. Hoy por hoy tenemos 25 comisiones de veeduría ciudadana operando en diferentes ministerios y otros organismos públicos como testigos imparciales de que hay una clara intención de hacer las cosas bien, de queremos poner las cosas simplemente sobre la mesa. De igual forma podemos hablar con vibrante optimismo sobre los mecanismos de control presupuestario. Muchos quizás aún no valoren en su justa medida el simple y trascendente hecho de poner en práctica la cuenta única del Tesoro. Pero créanme que esta es sin dudas una de las medidas más sólidas y contundentes de cara a un real control y supervisión del gasto público. Y quiero que entendamos por qué. Basta con decir que la cuenta única del Tesoro consolida más de 75,000 millones de pesos, que estaban antes distribuidos en más de 3.400 cuentas de 254 instituciones, que en muchos casos podían manejar esos fondos con cierta discrecionalidad. Me refiero a aquellos fondos adquiridos mediante la venta de un certificado, permisos especiales, diferentes mecanismos que tenían las diferentes instituciones para tener ingresos extra presupuestarios. La sociedad aún no se ha percatado en toda su dimensión
de la forma en que impacta la consolidación de Promesecal en la compra de los miles de millones de pesos en medicamentos, que implica ahorros de entre 40 y 60% de los gastos de este concepto. Yo tengo que decir con orgullo aquí que Promese fue premiado por Naciones Unidas como una de las instituciones con más innovación en materia de transparencia registrada en los países de América Latina. Y eso tiene y nos llena de satisfacción. Pero lo mismo ocurre con las subastas en la importación de productos del agro, manejados ahora por la Bolsa Agroempresarial Dominicana, de la Junta Agroempresarial Dominicana, de los cuales muchos de los que están aquí presentes son actores y conocen de lo que estamos hablando. Ese era un pastel tentador que amparaba en gran medida oportunidades infinitas de corrupción y enriquecimiento irregular a costa del Tesoro Nacional y en desmedro de la libertad de empresa. Era una práctica aceptada, normal anteriormente, que hoy ha desaparecido. Estoy más que listo para escuchar los murmullos internos de quienes piensan que me voy por la tangente, para no referirme a una tarea por cumplir, como debe ser una tarea que aspiramos todos, que es la de la sanción. Sobre todo la sanción de aquellos que han sido señalados y sometidos ante los tribunales bajo serias acusaciones de corrupción. Y no le voy a huir a esa realidad, ni remotamente pienso huirla. He sido reiterativo y coherente en señalar que quien sea considerado lo suficientemente hombre o mujer para robarse los dineros del pueblo, debe ser hombre o mujer para ir a la cárcel. Ese es nuestro firme deseo y nuestro más anhelado propósito. Cientos de casos pasan cada día por las dependencias del Ministerio Público, donde son investigados y sustentados, debidamente sustentados. De hecho, decenas de ellos están hoy en los tribunales pendientes de procesos, de incidentes, de conocimiento. Tal vez duela, pero tiene que haber presos. Los políticos que delincan también tienen que ir a Najayo para predicar. Tenemos que predicar con el ejemplo. Tiene que haber un régimen de consecuencias y el régimen de consecuencias tiene que funcionar. Algunos dirán que nos han doblegado, que la impunidad ha podido más que la voluntad de sanción. Y yo les digo que no, que a lo mejor los resultados hasta ahora no han sido muy favorables, que tenemos décadas donde la impunidad ha sido casi la regla, pero yo no pierdo la fe, yo no pierdo la esperanza en que lograremos salir adelante, y para ello se necesitarán no solo legislaciones más contundentes, sino y sobre todo una nueva ola de reformas en el sistema de justicia que permita un desempeño más adecuado frente a los desafíos que demanda la sociedad. Una sociedad que amerita un cambio sobre todo de actitud, y estoy convencido que esa nueva ola de reformas ya ha comenzado en el seno mismo de la ciudadanía. Ese cambio de actitud en nosotros mismos debe marcar el principio del fin de la impunidad. Que dejemos atrás el silencio cómplice, la tolerancia ante los pequeños y grandes actos de corrupción a todos los niveles. Acciones que por muchos años se han hecho costumbre hasta llegar a parecer algo normal entre nosotros. De modo que, mientras el Estado continúa fortaleciendo los mecanismos de prevención, es objetivo primordial del Ministerio Público obtener sanciones judiciales con la contundencia que ameritan los delitos frutos de la corrupción, como ha de esperarse de un sistema de justicia que está y debe estar obligado a ser garante del Estado de Derecho de la nación. Todo este clima de impunidad no deja de tener una parte de complicidad cruda
y dolorosa que se ha de enfrentar y que lo estamos haciendo. A manera de ejemplo, yo me permito decirles a ustedes lo siguiente. A finales del año pasado, acontecieron hechos que perturbaron de manera profunda el sistema de justicia de nuestro país. Actores que estaban llamados a perseguir y juzgar los crímenes utilizaron sus nobles y delicadas funciones para hacerse cómplices de excepción de los mismos. Dentro del Poder Judicial se hallaba información, una estructura apadrinada por fuerzas del crimen organizado, especialmente vinculados al narcotráfico y a otros hechos de corrupción que ahora hemos visto cómo procuraba controlar el Consejo del Poder Judicial, que es el máximo organismo de administración del sistema de justicia, y las decisiones de los jueces que pretendían fortalecerse de cara a las elecciones de los nuevos miembros, que está programada para el mes de marzo de este año. Estas fuerzas que operaban en las sombras llegaron a lograr un gran nivel de incidencia dentro del sistema, principalmente a través de un ex consejero y varios jueces que de algún modo pudieron manipular y negociar importantes decisiones judiciales. El Ministerio Público, de manera firme y decidida, ha realizado todas las diligencias e investigaciones que entendimos del lugar. De igual modo asumimos el liderazgo para destruir ese cartel que se llevaba de encuentro no solo grandes casos de corrupción y de narcotráfico, sino y sobre todo la mística que debe prevalecer en todo sistema de justicia. Como consecuencia de ello, un miembro del Consejo del Poder Judicial, en algo sin precedente, presentó su renuncia. 5 jueces han sido suspendidos por este organismo. Otros 3 jueces están siendo procesados disciplinariamente y 2 están tras las rejas enfrentando acusación de acción penal pública por cargos de prevaricación y de soborno. Por eso tengo fe, por eso tengo esperanza que las cosas de ahora en adelante pueden cambiar. Como les decía, varias de estas personas se encuentran tras las rejas. Pero también tengo que señalar que hay 3 fiscales en prisión que, aún en dinámicas diferentes a lo que le había expresado, traicionaron los valores y la confianza que depositamos en ellos. Recientemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tengo que señalar y reconocer que en el caso de estos carteles que pretendían el control del sistema de justicia, ha asumido con responsabilidad el desmonte del mismo, que ha tomado una serie de medidas, entre ellas la de mejorar todo el sistema de funcionamiento de la judicatura, con la designación de 3 comisiones que darán seguimiento, que trabajarán de manera intensa en todo el proceso de administración, en sus 12 departamentos, todo con miras a realizar un diagnóstico que refleje la realidad de cada uno de ellos. Pretendemos que en forma conjunta jueces, fiscales y defensores públicos posibilitemos la agilización de los procesos, reduzcamos la mora judicial y el nivel o el promedio de presos preventivos. Nosotros queremos poner todo nuestro empeño en que este proceso conlleve un fortalecimiento institucional y una imprescindible tercera ola de reformas del sistema de justicia en la República Dominicana que implique el fin de décadas de impunidad. Pero lo que en realidad pretendemos es que la evidencia clara de esta crisis nos obligue a un cambio de actitud, a que entendamos que la ley es igual para todos y todas, que no se haga jurisprudencia especial para casos de corrupción,
que se entienda que el que se equivocó, que no hay que tapar a nadie, que podamos vencer nuestros miedos y dudas, rompiendo los muros que obstruyen el camino de un régimen de consecuencias, donde pague el más grande y no solo el más pequeño. Veamos, por ejemplo, lo relativo al tema también de seguridad ciudadana. Y de cara, de mi parte, a transmitir fe y esperanza, positividad, que es en lo que creo. Somos parte de una sociedad conectada que casi pierde su capacidad de asombro frente a hechos violentos que atentan no solo contra la vida física de las personas, sino también contra la paz social y la tranquilidad misma de la familia. Esto se amplifica de forma tal que tan solo con pasar revista en algunos programas de radio, de televisión, hojear un periódico o mirar un portal digital, incluso con el simple interactuar con las redes sociales, nos puede llevar a un deprimente y angustiante espectáculo de sangre, siempre expuestas, del temor por el crimen y el descontrol, en algunos casos, de la violencia. Pero también deberíamos de algún modo enfocarnos en ciertos destellos de luz, que hoy abren las puertas al optimismo, como ya les dije. Afirmar, por ejemplo, que en el año 2015, este año que pasó, la tasa de homicidios de este año fue la más baja de los últimos 10 años. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, sobre todo de cara a transmitir logros y realizaciones, fruto de esfuerzo de instituciones como la Policía Nacional, el Estado Dominicano en su conjunto. Si nosotros podemos ver la tabla de homicidios y si incluso podemos hacer comparaciones con otras naciones de Centroamérica y de Sudamérica, República Dominicana hoy manifiesta una situación que, si bien no es envidiable, porque países como Chile o Uruguay o Costa Rica y la misma Nicaragua tienen promedios mucho más bajos que el de nosotros, pero hoy, por ejemplo, de 26 capitales de América Latina, República Dominicana o Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, ocupa la posición número 10. Yo quiero que veamos también el tema de los feminicidios. El año que recién pasó constituyó el segundo año de la tasa de feminicidios más baja de los últimos 10 años. El año antepasado ha sido la más baja, este año ligeramente superior, pero igual son noticias que a nosotros nos llenan de mucha satisfacción. Y otro tema que tal vez en esta Cámara Americana de Comercio puede tener un significado mucho más especial. Hablamos de inversión extranjera, hablamos de gerentes, de presidentes de compañía que quieren ir a una nación a invertir, y uno de los grandes temores de ellos en nuestros países es el tema de los secuestros. Y yo les puedo decir que el año 2015 en República Dominicana tuvimos solamente 4 secuestros. 4 secuestros, siendo una de las tasas de secuestros más bajas de toda América Latina. Y de esos 4 secuestros, casi la totalidad estuvieron relacionadas con cuestiones a negocios irregulares o de otra naturaleza parecida. No hay aquí secuestros de empresarios, no hay aquí secuestros de inversionistas de otras naciones. Simplemente República Dominicana hoy es una garantía de paz y de tranquilidad en esa área tan sensible como el secuestro, de que no tenemos los niveles que observamos en otras naciones. Yo no puedo, hablando de seguridad ciudadana, dejar de mencionar la contundencia con que se han golpeado los carteles y grupos organizados que se dedican al tráfico y contrabando de alcohol y tabaco, que también ha sido una gran preocupación aquí en esta mesa. Se han golpeado seriamente, hay equipos especializados solamente trabajando en este tema, y nosotros garantizamos que, si bien es cierto el año fue el año pasado de más incautaciones de tabaco falsificado o de contrabando, este será el año de desmonte
de las estructuras y los carteles dedicados a este contrabando. Hemos trazado estrategias conjuntas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para seguir golpeando los cimientos de esta peligrosa actividad. Amigos y amigas, creo que también vale la pena hacer referencia al narcotráfico. Los decomisos han sido enormes, sobre todo en materia de drogas para el consumo local. Asimismo, la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos ha incautado más de 1.600 millones de pesos en el año pasado en bienes y propiedades fruto del narcotráfico y el lavado. Pero aún con todos esos logros estamos más que enfocados en nuestro compromiso de profundizar aún más en la lucha frontal y decidida contra este mal. Entonces, a lo mejor no baste con que les cuente cómo en los últimos años se han desmantelado, y sobre todo este último, las principales estructuras del crimen organizado que hacían vida y actuaban en el país. Y muestra de ello es el apresamiento de varios fugitivos y personas sometidas. Y yo quiero hablarles con nombre de Jonas Aquiles Castillo, en el caso de Junior Panales, uno de los casos más delicados que frontalmente hemos enfrentado, el caso de Cristian Vanessa Pérez Beato, del caso denominado Darío Gasolina, que tenía el control de las drogas en el este, del caso Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, que hoy ustedes ven en los medios de comunicación, rebelde en diferentes sitios, autor, director, armador de la gran cantidad de drogas que se mueve en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, jefe de la mayoría de los microtraficantes de nuestro Gran Santo Domingo. Pero también podemos reseñar el desmantelamiento de bandas como la de Winston Rizique, el gallero. Winston Rizique, nadie lo tocaba, que tenía a veces policías y militares custodiándolo, que era secreto público, que era uno de los jefes junto con Pascual Cabrera más fuertes del narcotráfico internacional en la República Dominicana, y que hoy está en prisión. Como está en prisión, fruto del trabajo de este año, Francisco Antonio Urbáez, alias Robelín o el Alacrán, igual en el sur, jefe del cartel del sur. Y puedo hablar de otro caso que a nosotros nos llenó de mucha satisfacción y que fue fruto de un gran esfuerzo en la Policía Nacional. Y hablo de José Hamilton Ureña, Junior Come Mezcla. Parecen nombres sencillos lo que estoy hablando, parece que es algo más de un toquecito en un periódico, pero no. Junior Come Mezcla tiene más de 40 o 50 homicidios sobre sus espaldas. Era el jefe de toda la droga en el Cibao, con base en Moca, La Vega, Santiago, Bonao, y hoy se enfrentaba con otro para coger el control en Puerto Plata y está tras las rejas con varios procesos abiertos y con una banda todavía articulada, pero en proceso de desarticulación. Ha sido firme la actitud contra el narcotráfico. Nos queda Pascual Cabrera, que junto con Rizique, entre ambos llevan cientos de muertes en una lucha el uno contra el otro, que está prófugo, que se cree que está en España, que hemos hecho todos los esfuerzos por lograrlos, su captura, y que esperamos que este año podamos tenerla. Como ellos, hay decenas de casos de verdaderos criminales que hasta poco tiempo eran considerados intocables y que hoy están tras las reglas, con un compromiso serio de fiscales, sin miedo en todo el país, de parte de ellos, de asumir las consecuencias que esto implique. Y a mí, les reitero, me llena de orgullo ver hombres y mujeres como Jenny Berenice, que está aquí, que asumen con todo el sentido del honor la responsabilidad de luchar contra las bandas del narcotráfico más fuertes y feroces que podamos haber tenido en la República Dominicana. A lo largo de la historia humana, combatir el crimen en todas sus manifestaciones es y será uno de los desafíos más complejos a los que se enfrentan las naciones. Por eso, nuestro trabajo es y debe ser constante, permanente,
no solo en el golpeo sistemático a estas estructuras, al andamiaje financiero que las sostiene, sino en la preparación tecnológica, legal y humana para enfrentar los males actuales y los del porvenir. Hace unos días vimos las dramáticas imágenes del presidente Obama de los Estados Unidos mientras motivaba su propuesta en el control de acceso a las armas de fuego. América duplica cualquier otro continente en la incidencia de armas de fuego en homicidios. Es una realidad cruda y difícil que nuestra sociedad también está obligada a enfrentar. Es un hecho probado que mientras a más armas tiene acceso una población cualquiera, más exponencialmente se incrementan los hechos de violencia y los delitos en los que las mismas armas que deberían defendernos se convierten en nuestra propia desgracia. Es urgente la aprobación de la ley de armas, poner controles más efectivos en el porte y en la tenencia de las mismas. Llueven argumentos a favor y en contra, pero es un hecho probado que en la mayoría de nuestros muertos incide e intervienen armas legales, no ilegales. Como parte de todo cuanto encierra la seguridad ciudadana, yo creo que este es un gran desafío, un reto que el gobierno ha asumido con los esfuerzos más serios y sistemáticos que recuerde la nación. Muestra de ello en todo este proceso de promover la seguridad ciudadana es la instalación de otra parte del sistema de urgencias 911. Este servicio que marca un antes y un después en atención ciudadana frente a todas las emergencias médicas, pero más que nada convirtiéndose en la primera línea frente a la prevención y persecución del delito. Es un hecho, las personas que hacen vida en las zonas que tienen cobertura saben que si llaman al 911 van a tener una respuesta adecuada, oportuna y profesional sin distinción de ningún tipo. El aporte del 911 a la seguridad ciudadana es vital y trascendente, desde las llamadas por riñas, ruidos o violencia doméstica, hasta las asistencias de monitoreo, prevención, persecución e investigación de crímenes y delitos. El sistema de urgencias concretiza la voluntad sin retorno en garantizar a los ciudadanos mayor seguridad y tranquilidad de forma constante. No es una aspiración futurista el 911, es una realidad tangible y en expansión sostenida, próximamente Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata. Son ellos y ellas los hombres y mujeres en el 911 que dan la cara y los que están tras las estructuras de esa institución. Son ellos los verdaderos héroes y heroínas en el siglo XXI en nuestro gran Santo Domingo. Son ellos los que este año salvaron decenas de vidas de dominicanos y dominicanas que por una atención inmediata pudieron tener a un acceso de salud o de seguridad. Ahí están ellos, quizás anónimos, sin rostros conocidos, sin nombres sonoros, pero haciendo de nuestra sociedad una sociedad más segura, más sana, más protegida. Amigos y amigas, el camino que nos queda por recorrer es intenso. A veces pudiera parecer tedioso. Nadie dijo que sería fácil. Nadie, absolutamente nadie dijo que esto es, como pudiéramos decir en el argot popular, un maíz. Pero como hemos visto, son más las razones que nos llevan a un panorama optimista que aquellas sombras que amenazan con la penumbra, el desánimo y el pesimismo. Camino entre la gente, me reúno con líderes y ciudadanos que se entregan a superarse a sí mismos y a sus familias. Como Haxael y como él, cientos de jóvenes profesionales que día a día luchan por lo mejor para su país y para ellos mismos, sobre todo para sus hijos.
y los veo también aquí, con muchos de ustedes con quienes hemos compartido inquietudes de cara al desarrollo, fomento de estructuras empresariales, de sueños, de grandes proyectos en los cuales uno dedica toda su energía. Veo en nuestro país una sociedad pujante que más que nunca se siente con el poder necesario para cambiar los entuertos y transformarlos en realidades que nos llenen de orgullo, pero también, amigos y amigas, reconozco un gobierno cuya voluntad y empeño se centran cada día en hacer más sólida la seguridad jurídica, que se compromete en garantizar esa seguridad jurídica y sobre todo que persigue, que lucha, a pesar de cualquier tropiezo, que lucha por una estructura del Estado más transparente. Por eso quiero seguir apostando a la esperanza, a mirar el porvenir con optimismo, a redoblar el compromiso de trabajar muy duro para lograr el mayor anhelo de todos y de todas, a trabajar muy duro para construir una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Procurador General para una charla bastante interesante y con mucha convicción y pasión y esperanza. Yo tengo como 20 preguntas. 10 de esos tienen que ver con un senador. Y en resumen, ¿por qué usted no apeló la sentencia de Félix Bautista? Responsablemente tomé la decisión. Yo, en ese caso, y lo reitero, yo no tenía la más mínima confianza de una decisión favorable. Vi una estructura también que estaba sobre la mesa y creo que todo mi esfuerzo debió concentrarse en romper esa estructura. Creo que se está rompiendo. Estamos diseñando la estrategia para que así sea y confío plenamente que casos similares de igual trascendencia en el futuro tendrá una decisión que no sea la impunidad, como fue ese caso. ¿Cuál es el estatus del proyecto de la Procuraduría sobre los centros de resolución alterna de conflictos? Cuando hablamos de resolución alternativa de conflictos, hablamos de lo que dice la misma palabra, alternativa a los casos que entran al sistema de justicia, sobre todo a través de la mediación y de la conciliación. La mayoría de los trabajos que realizan los fiscales, si vamos estadísticamente a revisarlos, son relacionados con la conciliación. Son casos menores que se dan en las fiscalías barriales, en las casas de justicia, que hemos trabajado con instituciones como Participación Ciudadana. La Procuraduría creó un Sistema Nacional de Resolución Alternativa que también traza políticas. Yo creo que es una de las áreas donde mayor fortalecimiento institucional tiene el Ministerio Público y que trabaja, digamos, con muchos niveles de profesionalidad. ¿Cuáles son los puntos en discusión entre los Estados Unidos y República Dominicana sobre el tratado de extradición? Yo no sé si quiere pasar el micrófono al No, bueno, República Dominicana firmó el tratado de extradición con los Estados Unidos. Apoyamos plenamente de parte del gobierno dominicano que sea suscrito y ratificado por el Congreso. República Dominicana el Tribunal Constitucional ya lo aceptó como constitucional, no tiene ninguna rasgo de inconstitucionalidad. El Senado de la República ya lo aprobó y estamos pendientes de que lo apruebe la Cámara de Diputados. En los Estados Unidos, precisamente el próximo viernes, tengo una reunión con la Procuradora General de los Estados Unidos y uno de los temas que vamos a discutir es sobre la situación del Tratado de Extradición en los Estados Unidos. La idea es que comience su ejecución lo más rápido posible. Igual se hace necesario como complemento al Tratado de Extradición que República Dominicana apruebe la ley de extinción de dominio que facilitaría en aquellos casos donde no podemos seguir un caso penal en la República Dominicana poder decomisar todos los bienes de narcotraficantes.
necesitamos sancionar judiciales más fuertes. ¿De qué manera trabaja actualmente el Ministerio Público con miras a robustecer la calidad de los expedientes? ¿Se hacen evaluaciones? El Ministerio Público trabaja, decía al principio, en áreas como la conciliación, que tiene una dinámica, y luego está el área de investigación. Dentro del área de investigación hay áreas muy especializadas. Se crearon las procuradurías especializadas en ese mismo sentido. Puedo poner como ejemplo a la Procuraduría Especializada de la Lucha contra la Corrupción. Aquí está su directora, Laura Guerrero, quien confío, creo y creo que es una extraordinaria profesional junto con todo ese equipo. La Procuraduría de Salud, que está aquí también especializada, es una procuraduría que los que están aquí en algunas mesas y saben de lo que estoy hablando, en las áreas de medicamentos falsos, en las áreas de contrabando de bebidas alcohólicas o de cigarrillos, saben el extraordinario esfuerzo y la calidad profesional de ellos. La unidad de trata y tráfico ilícito de migrantes, hoy República Dominicana, yo no me quiero adelantar, pero ha sido reconocida a nivel internacional como uno de los países que más logro ha tenido en el combate a la trata y tráfico ilícito de migrantes. De todas maneras, seguimos el proceso de capacitación. Hace poco se llamó un concurso público para aproximadamente 230 fiscales, jóvenes designados mediante reglas transparentes, sin ninguna vinculación de amiguismo, política, empresarial o de cualquier otra naturaleza. Grandes valores, jóvenes que cuando uno lo ve y lo escucha hablando te da orgullo de ser dominicano. Esos serán los futuros fiscales. Hoy se están entrenando en la Escuela de la Judicatura con grandes juristas como profesores, y confiamos también que eso va a seguir profundizando lo que es la profesionalidad del Ministerio Público en la República Dominicana. A propósito de la seguridad jurídica, Procuraduría tiene en agenda propulsar el proyecto del ejercicio de la abogacía. Es una constante y profunda preocupación y problemática la ligereza con que se ejerce la abogacía en la República Dominicana y la gran falta de sanción disciplinaria a los abogados que a la mala práctica legal. Entonces, desde el punto de vista legal no está en nuestras manos. Tanto el Colegio de Abogados como la Suprema Corte de Justicia tienen responsabilidades cada uno en ello. Nosotros podemos trabajar si hay un tipo penal y en consecuencia poder hacer algún tipo de acusación ante los tribunales. Sin embargo, sí creo que hay algunos puntos que tenemos que discutir. Por ejemplo, en el Congreso de la República se discute la necesidad de que todos los egresados de las universidades tengan que pasar un examen. Y yo creo que todos los que pretendan ejercer el derecho deben pasar un examen que pueda ser regulado por el Ministerio de Educación Superior o cualquier instancia que pueda ser creada, pero tenemos que mejorar la calidad y exigir mejor calidad en aquellos que van a ejercer. Bien, y la última pregunta tiene que ver con el tema a que se refirió Gustavo Tavares, nuestro presidente. Recientemente usted dictó una resolución relativa al violación de propiedad, procedimiento a seguir por los fiscales en los casos de invasión de propiedad. ¿Cree usted que en este año, donde nos enfrentamos a unas elecciones presidenciales y congresionales, donde las ocupaciones ilegales se convierten en una práctica desmesuradas, yo no puedo leer eso, pero más o menos entiendo la idea. Fíjense lo siguiente. Ustedes conocen un caso famoso de un regidor que estuvo detenido y que, bueno, generó parte de los escándalos que yo hice referencia sobre ese cartel que podía imperar en el sistema de justicia, de sobornos y una serie de situaciones. Esa persona, además de estar involucrado en sicariato y en drogas, también dirigía en los Alcarrizos, junto con otros políticos, bandas dedicadas a invasiones de propiedad. Y se lo vendían a gente pobre y buscaban complicidad en otros actores de la comunidad.
Y así sucede en lugares como Navarrete, por ejemplo, donde grupos organizados se dedican solamente a invadir propiedades. Y puede suceder en otros lugares del país. La idea no puede ser solamente desalojar, la idea es que estas personas que ya son carteles organizados sean presos, sean hechos prisioneros, sean sometidos, porque no nos vamos a pasar la vida entera desalojando y de nuevo, y mucho menos permitirles a ellos que hagan de esto un problema social que al final se traduce durante el tiempo y durante los años en personas con una casa, con propiedades, que al final nunca podrán tener ni siquiera su título, y con personas que adquirieron ese inmueble que nunca podrán tener el ingreso solo y únicamente porque algunas bandas se dedicaron a eso. Yo creo que el tema de la violación de propiedad, como el tema de seguridad ciudadana, el tema de transparencia, es un tema que tiene que ocuparnos a todos y que está también muy de lleno a nuestra actitud, como yo le decía. Yo tengo la oportunidad de que mi hijo se fue a hacer un intercambio de la AFS, recibía un niño a mi casa, un adolescente, y él se fue a Bélgica. Y él me cuenta cómo se le quedó el audífono del celular en un banco de la parada del tren. Y a los 25 minutos, cuando él se había ido en una parada que pasan cientos de personas, él se da cuenta que se le queda y dice, yo me voy a devolver por si acaso. Pero yo sé que eso seguro se lo llevó alguien, porque ahí pasa tanta gente. Y cuando llegó, ahí estaba en el mismo lugar, con decenas de gente pasando y con varias personas sentadas. Y él me decía, mira papi, yo cuando llegué, aquí llueve mucho, yo quería como volver a mi país, yo esta sociedad como que a veces no me gustaba, pero yo cada día amo más el respeto, el orden, la educación de la ciudadanía. Y yo creo que tenemos que caminar mucho hacia allá. Muchos de los males que tenemos van muy relacionados a una forma de pensar, a una visión. Yo quiero también que esa visión de conciencia vaya acompañado con una actitud de no considerarnos los peores. Yo a veces veo, a mí me dolió hace poco cuando vi en la prensa que aumentan 10% de salario a todos los maestros. Ya se había aumentado el año pasado. Y sale en un titular, maestros o ADP insatisfecha con el aumento salarial. Y yo, como dentro de mí, digo, bueno, yo creo que también tenemos que ir a una actitud de optimismo, de sentirnos que no somos tan malos, porque a veces nos creemos que nosotros somos los peores, que somos... No, yo creo que hay cosas que cambiar. Yo llegaba ayer de Guatemala, le comentaba, creo que a Aquiles o a alguien cuando estábamos aquí, que no solo con este viaje, sino varios viajes que uno hace siempre a Centroamérica con motivo de las discusiones judiciales. Y tú notas en República Dominicana, en Santo Domingo, como una energía, como un impulso, a pesar de nuestra bulla, de nuestro ruido, de nuestro desorden de tránsito, que a veces uno no lo observa en muchos otros lugares. Hace poco, por ejemplo, Alejandro Herrera me decía, mira, Francisco, nosotros, por ejemplo, con los vuelos internacionales, lo que está sucediendo aquí es impresionante. Por ejemplo, República Dominicana mensual tiene más de 14.000 vuelos internacionales, cuando Panamá, que ustedes saben con Copa, tiene una especie de hub, una especie de centro, tiene 11.000, Costa Rica tiene 3.000 y República Dominicana sigue aumentando. Bueno, tú puedes decir del aeropuerto de Punta Cana cada día con nuevos proyectos. Entonces uno a veces cree que estamos mal, pero también crecemos, avanzamos. Hoy Punta Cana, por ejemplo, su aeropuerto tiene un acuerdo con los Estados Unidos donde en medidas sin precedentes se están logrando cosas tan positivas. Cuando tú hablas con Luisa Fernández, por ejemplo, y me dice, mira, todos los parques de Zona Franca están llenos, es que no hay una sola nave en este momento. En Santiago, por ejemplo, de donde soy, no hay naves disponibles, y es construyendo naves y nuevas naves. Pero aquí está Eduardo también, de una de las ARS, está también Senasa, de los que he visto, Estadio Universal, que vi a Josefa. Cuando hay ese aumento del empleo formal, hay aumento también de la cantidad de asegurados. Y vuelvo y juzgo por Santiago. Las clínicas de Santiago cada día viven construyendo. Hoy Corominas está haciendo una torre, el Home sigue aumentando, la Unión sigue aumentando, las clínicas pequeñas también. Hay más asegurados, más enfermeras, más médicos. Hay una dinámica que a ti tiene que llenarte
también de optimismo. Hace poco yo veía lo del turismo también, cómo República Dominicana tuvo la tasa de crecimiento más alta de toda la región. El promedio del mundo fue de un 4% de crecimiento, hubo un crecimiento mundial en el turismo, y el de República Dominicana fue aproximadamente un 8%. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque yo no quisiera terminar estas palabras sin dejar de reconocer que sí, que tenemos muchas dificultades, pero también haciendo un reconocimiento a nosotros como dominicanos y dominicanas, a Haxael, que se dedicó a cuidar ese pajarito, a perder dinero de esa obra que ganó en un régimen transparente, simplemente por amor a la naturaleza y a la vida. Que hoy nosotros podamos decir que amamos la vida, que amamos la naturaleza, que amamos nuestro país, y que, como concluí, podamos decir que entre todos y entre todas vamos a construir una mejor República Dominicana. Muchas gracias.